todo lo que antes fue escrito, para nuestra enseñanza fue escrito, para que por la paciencia y el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Romanos 15:4. Abramos juntos la palabra de nuestro Dios y descubramos los tesoros que el Señor tiene revelado para nosotros. En este día abrimos nuestras Biblias en el libro del Éxodo, capítulos del 12 hasta el 14. El Señor dijo a Moisés y a Aarón en Egipto: este mes será principio de los meses, será para vosotros el primer mes del año. Decid a toda la congregación de Israel: el 10 de este mes tome cada uno un cordero por familia, un cordero por cada casa. Y si la familia fuera pequeña para comer el cordero, lo tomará con su vecino inmediato a su casa, según el número de las personas, según el comer de cada uno. Echaréis la cuenta sobre el cordero. El cordero será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Lo guardaréis hasta el 14 de este mes. Y toda la congregación de Israel lo inmolará al atardecer. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas donde lo hayan de comer. Esa misma noche comerán la carne asada al fuego, con pan sin levadura y con hierbas amargas. Nada comeréis de él crudo, ni cocido en agua, sino asado al fuego, con su cabeza, sus patas y sus intestinos. Ninguna cosa dejaréis hasta la mañana. Habéis de quemarlo en el fuego. Lo comeréis así, ceñida vuestra cintura, la sandalia en vuestros pies y vuestra vara en vuestra mano, y lo comeréis deprisa. Es la Pascua del Señor. Pues en esa noche yo pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mi juicio en todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor, y la sangre será la señal de las casas donde estéis. Al ver la sangre, pasaré de largo, y no habrá entre vosotros mortandad cuando yo hiera la tierra de Egipto. Este día os será memorable. Lo celebraréis como fiesta al Señor durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo. 7 días comeréis pan sin levadura. Desde el primer día apartaréis toda levadura de vuestra casa, porque todo el que coma leudado, desde el primer día hasta el 7º, será cortado de Israel. El primer día tendréis santa convocación, y el 7º día también tendréis santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto que aderecéis lo que cada uno ha de comer. Guardaréis la fiesta del pan sin levadura, porque en este mismo día yo habré sacado vuestros ejércitos de Egipto. Por eso guardaréis este día de vuestras generaciones por costumbre perpetua, desde el día 14 del primer mes por la tarde hasta el 21 de ese mes por la tarde comeréis el pan sin levadura. Durante 7 días no se hallará levadura en vuestras casas. El que coma leudado, así el extranjero como el natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis. En todas vuestras habitaciones comeréis pan sin levadura. Entonces Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: Id y elegid corderos para vuestras familias y para sacrificar la Pascua, y tomad un manojo de hisopo, mojadlo en la sangre que tendréis en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre, y ninguno de vosotros salga de la puerta de su casa hasta la mañana, porque el Señor pasará para herir a los egipcios. Y al ver la sangre en el dintel y en los postes,
pasará por alto aquella puerta y no dejará que el heridor entre en vuestra casa para herir. Guardaréis esto por estatuto perpetuo para vosotros y vuestros hijos y vuestros hijos. Y cuando hayáis entrado en la tierra que el Señor os dará, como lo ha prometido, guardaréis este rito. Y cuando vuestros hijos os pregunten ¿qué significa esto?, responderéis: es la víctima de la Pascua en honor del Señor, que pasó por alto las casas de los israelitas en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los israelitas hicieron puntualmente como el Señor había mandado a Moisés y a Aarón. A la medianoche, el Señor hirió a todo primogénito de la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre el trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Aquella noche se levantó Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa sin muerto. Y de noche, Faraón mandó a llamar a Moisés y Aarón y les dijo: salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los israelitas, id a servir al Señor, como habéis dicho. Llevad también vuestras ovejas y vuestras vacas, marchaos y bendecidme a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo y se apresuraban a sacarlos del país, porque decían: todos moriremos. Y el pueblo llevó sus masas antes que se leudaran, envueltas en sábana sobre sus hombros. Y los israelitas hicieron conforme a la orden de Moisés. Demandaron de los egipcios objetos de plata y de oro y vestidos, y el Señor dio gracia al pueblo ante los egipcios, y les dieron cuanto pidieron. Así despojaron a los egipcios. Los israelitas partieron de Ramsés a Sucot como 600,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. También salió con ellos una gran multitud de toda clase de gente, y muchísimas ovejas y ganado. Y cocieron pan sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, porque no había leudado. Al ser echado de Egipto, no habían podido detenerse ni para preparar comida. El tiempo que los israelitas habitaron en Egipto fue 430 años. El mismo día en que se cumplieron los 430 años, salieron de Egipto todos los ejércitos del Señor. Es noche de guardar en honor del Señor, por haberlos sacado en ella de Egipto. Esta noche deben guardarla en honor del Señor todos los israelitas, por todas sus generaciones. El Señor dijo a Moisés y Aarón: esta es la orden de la Pascua. Ningún extraño comerá de ella, pero todo siervo comprado por dinero comerá de ella después de haber sido circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se comerá dentro de una casa, y no sacarás de esa carne fuera de la casa, ni le quebraréis ningún hueso. Toda la congregación de Israel la sacrificará. Pero si algún extranjero que habita contigo quiere celebrar la Pascua del Señor, séale circuncidado todo varón, y entonces la podrá celebrar, y será como uno de vuestra nación. Pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que vive entre vosotros. Así lo hicieron todos los israelitas, tal como mandó el Señor a Moisés y a Aarón, y así lo hicieron. En ese mismo día, el Señor sacó de Egipto a los israelitas, ordenados en escuadrones. El Señor dijo a Moisés: conságrame todo primogénito varón entre los israelitas. El primer nacido me pertenece a mí, tanto de los hombres como de los animales, son míos. Y Moisés dijo al pueblo:
Recordad este día de vuestra salida de Egipto, de la casa de servidumbre. El Señor os sacó de aquí con mano fuerte. Por tanto, no comeréis pan leudado. Vosotros salís hoy en el mes de Abib. Y cuando el Señor os haya introducido en la tierra del cananeo, del hitita, del amorreo, del heveo y del jebuseo, como lo juró a vuestros padres, tierra que mana leche y miel, celebraréis este rito en este mes. 7 días comeréis pan sin leudar, y el 7º será fiesta en honor del Señor. En los 7 días comerán el pan sin levadura, y no se verá con vosotros nada leudado, ni levadura en todo vuestro término, y lo contaréis en ese día a vuestros hijos. Les diréis: hacemos esto por lo que el Señor hizo por nosotros cuando nos sacó de Egipto, y os será una señal sobre vuestra mano y como un memorial ante vuestros ojos, para que la ley del Señor esté en vuestra boca, por cuanto con mano fuerte el Señor os sacó de Egipto. Por eso guardaréis este rito a su tiempo, de año en año. Cuando el Señor os haya introducido en la tierra del cananeo, como os ha jurado a vosotros y a vuestros padres, y cuando os la haya dado, dedicaréis al Señor todo primogénito. También todo primerizo macho de vuestros animales será del Señor, pero todo primerizo de asno lo redimiréis con un cordero, y si no lo redimís, lo degollaréis. También redimiréis todo primogénito de vuestros hijos. Y cuando mañana vuestros hijos pregunten: ¿qué significa esto?, le diréis: el Señor nos sacó de Egipto, de casa de servidumbre, con mano fuerte. Y como Faraón se endureció en no dejarnos salir, el Señor dio muerte a todo primogénito de Egipto, desde el primogénito humano hasta el primogénito de las bestias. Por eso, ofrecemos al Señor todo primerizo macho, y redimimos todo primogénito de nuestros hijos. Así, esto os será una señal en vuestras manos y un memorial ante vuestros ojos de que el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte. Después que Faraón dejó salir al pueblo, Dios no los llevó directamente por el camino que va a la tierra de los filisteos, aunque era el más corto. Porque dijo Dios: para que el pueblo, al afrontar la guerra, no se arrepienta y vuelva a Egipto, sino que Dios les hizo dar un rodeo por el camino del desierto que lleva al Mar Rojo. Y los israelitas salieron de Egipto en buen orden, como un ejército. Moisés llevó consigo los huesos de José, quien había juramentado a los israelitas al decirles: ciertamente Dios os visitará, y llevaréis mis huesos de aquí con vosotros. Partieron de Sucot y acamparon en Etán, a la entrada del desierto. Y el Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche. Nunca se apartó del pueblo la columna de nube durante el día y la columna de fuego durante la noche. El Señor dijo a Moisés: di a los israelitas que den vuelta y acampen frente a Piairot, entre Migdol y el mar, frente a Baal-Zephón, porque Faraón dirá que los israelitas andan errantes, encerrados en el desierto, y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y manifestaré mi gloria en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Y ellos lo hicieron así. Cuando avisaron al rey de Egipto que el pueblo de Israel huía, el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron: ¿cómo hemos dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y Faraón unció su carro y llevó consigo a su ejército. Llevó 600 carros elegidos junto a todos los carros de Egipto y los capitanes de ellos. Y el Señor endureció el corazón de Faraón, rey de Egipto,
y siguió a los israelitas. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Los egipcios los persiguieron con toda la caballería y los carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, y los alcanzaron cuando acampaban junto al mar, al lado de Pi-hahirot, frente a Baal-zephón. Cuando Faraón se hubo acercado, los israelitas alzaron sus ojos y vieron a los egipcios que venían tras ellos, y los israelitas se atemorizaron en gran manera y clamaron al Señor. Dijeron a Moisés: ¿no había sepultura en Egipto que nos sacaste a morir en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros al sacarnos de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto? Déjanos servir a los egipcios, que es mejor servir a los egipcios que morir en el desierto. Pero Moisés dijo al pueblo: no temáis, manteneos tranquilos y veréis la salvación que el Señor os dará, porque esos egipcios que hoy veis, nunca más los veréis, y el Señor peleará con vosotros. Estad tranquilos. Entonces el Señor dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los israelitas que marchen, y tú, alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, para que los israelitas lo crucen, y yo endureceré el corazón de los egipcios, para que los sigan, y manifestaré mi gloria en Faraón, y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería, y sabrán los egipcios que yo soy el Señor, cuando muestre mi gloria en Faraón, y en sus carros, y en su caballería. Y el ángel de Dios, que iba delante del campamento de Israel, se apartó e iba en pos de ellos, y también la columna de nube, que iba delante de ellos, se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento y los egipcios, y el campamento de Israel era nube y tiniebla para los egipcios, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca llegaron los unos a los otros. Y Moisés extendió su mano sobre el mar, y el Señor retiró el mar mediante un recio viento oriental toda aquella noche. Y el mar se secó, y las aguas quedaron divididas. Entonces los israelitas entraron en medio del mar, en seco, con las aguas como una muralla, a la derecha y a la izquierda. Y los egipcios los siguieron, entraron tras ellos hasta el medio del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. A la madrugada, desde la columna de fuego y nube, el Señor miró el campamento egipcio y lo perturbó. Les quitó las ruedas de los carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque el Señor pelea por ellos contra los egipcios. Pero el Señor dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y su caballería. Y cuando amanecía, Moisés extendió su mano sobre el mar, que se volvió con toda su fuerza. Al huir los egipcios, se encontraron con el mar, y el Señor los derribó en medio del mar. El agua volvió y cubrió los carros, la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado en el mar. No quedó ni uno de ellos. Pero los israelitas habían pasado el mar en seco, con el agua por muralla, a su derecha y a su izquierda. Así el Señor salvó aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Israel vio este grandioso prodigio que el Señor ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió al Señor, y creyeron al Señor y a Moisés, su siervo. Éxodo, capítulos del 12 hasta el 14.